Deuteronomio capítulo 14, y hemos visto, hermanos, que en el capítulo 12 pues Dios pone condiciones para recibir la bendición en la tierra, y es que no se deben de contaminar con los dioses que hay en esa tierra, se tienen que cuidar de la idolatría. En el capítulo 13 estudiamos que se deben de cuidar con los que están en el círculo del pueblo, dentro del pueblo, tanto en la congregación, en la comunidad y en la familia, para que no sean influenciados e ir a adorar otros dioses. Se habló sobre los falsos profetas que surgen dentro del mismo pueblo. Pero ahora en el capítulo 14 vamos a estar estudiando cómo cuidarse uno mismo, cómo uno puede cuidarse a sí mismo dentro de la voluntad del Señor y cumplir con lo que Dios ha establecido. Y en el capítulo 14 nosotros encontramos las leyes dietéticas y encontramos el orden para diezmar. Esta orden, este mandamiento se lo da Dios al pueblo directamente y le dice cómo hacerlo, cómo es que se debe de diezmar. Se habla de un diezmo que se va o que se hace también cada 3 años. Y esto vamos a estarlo estudiando en esta noche. Si no terminamos el capítulo, pues vamos a continuar el próximo viernes con el tema del diezmo. Y en el capítulo 14, versículo 1, nosotros encontramos que hay una introducción muy hermosa que por primera vez Dios se lo dice al pueblo de Israel. Aquí es la primera vez que se dice esta expresión al pueblo de parte de Moisés. Dice así: hijos, sois de Jehová vuestro Dios. Qué hermoso, ¿verdad que sí? En otras palabras, hay algo progresivo en la relación que hay entre Dios y el pueblo. Pero ¿quién es el que está iniciando todo esto? Dios mismo. Dios ahora quiere relacionarse con ellos como padre. Y un padre pues tiene cuidado de sus hijos. Lo educa a sus hijos. Un padre trabaja para alimentar a sus hijos. Esto es lo que Dios le está diciendo acá. Ustedes van a estar entrando a una tierra donde ustedes van a ser mis hijos y yo voy a cuidarlos, voy a defenderlos. Nadie puede cuidar mejor a sus hijos que los propios padres, ¿verdad que sí? Y por esa razón es que Él dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. Entonces ahí está involucrado, o está de una forma implícita, que Dios les está diciendo: yo soy vuestro Padre. Pero no solamente vuestro Padre, yo soy también vuestro Dios. Y esto es una relación intrínseca que hay entre Dios y este pueblo, de tal manera que lo que Dios está tratando de hacerlos comprender es que ellos deben de tener confianza en Él, que no deben de dudar de Él, porque un hijo siempre confía en sus padres, ¿verdad que sí? Un hijo siempre está pensando bien acerca de sus padres. El hijo nunca va a pensar que un padre lo va a matar, que un padre lo va a tirar a la calle. No, el hijo sabe muy bien que su padre lo ama, que lo aprecia, y quiere estar cerca de su padre. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios llama a alguien hijo, es porque la distancia no va a estar presente entre ambos. Va a haber una cercanía. Por eso dice Santiago: acercaos a Dios y Él os se acercará a vosotros. Entonces aquí hay algo en juego, que es el amor y la voluntad. Amor y voluntad. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que ejercer nuestra voluntad para poder agradar a nuestro Padre.
Por eso Cristo, cuando enseñó la oración, Él dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, vea usted cómo Dios entonces apela a la voluntad del pueblo, pero le da una ordenanza bastante seria. Les dice algo que los otros pueblos hacen: no os sajaréis. En otras palabras, no se van a cortar el cuerpo, ni os raparéis a causa de un muerto. ¿Sabe por qué Dios le dice esto a ellos? Porque Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Ahora, Él no está diciendo que no sientan la partida o la muerte de sus seres queridos. Esta es una manera, es una práctica que los pueblos idólatras fomentaban cuando alguien se moría. Ellos querían de alguna manera interceder por ellos. La Biblia habla de que hay oración por los muertos. ¿Se imagina usted? Entonces, ¿para qué se ora por un muerto? El purgatorio no existe. El hombre al morir se va al cielo si creyó en Dios y fue obediente, o se va al infierno si rechazó a Jesucristo. Pero no hay nada intermedio ahí. Por ahí dicen que hay 3 infiernos. Está el primer infierno, por ejemplo, los mormones creen en 3 infiernos, ¿verdad? Que es un proceso, ¿verdad?, de castigo. Y no sé si ellos dicen que también hay 3 glorias, 3 tronos, 3 dioses, no sé qué cosa, pero el punto es de que yo sé que hay un solo Dios, un Dios verdadero, santo, puro, aleluya. Y nosotros, hermanos, vemos entonces que aquí se está prohibiendo que se haga como las demás naciones, que no vaya a haber una práctica mundana. Ahora, déjeme decirle algo: que ninguna nación está practicando lo que Dios le está enseñando al pueblo de Israel. Ningún pueblo. Por eso este pueblo está siendo enseñado directamente por Dios, para que este pueblo sea diferente a las demás naciones. Y ellos están recibiendo esto de parte de Dios, porque de alguna manera, si Dios no instruye, iban a pensar que todo está bien. Llegan a un pueblo y ven sus prácticas, ¿y qué sucede? Pues van a empezar a hacer lo que los otros pueblos hacen. Aún cuando Dios les prohibió, los instruyó, todavía lo hicieron. ¿Se imagina si Dios no los hubiera instruido? Pensemos en aquellos cristianos que vienen de los países nuestros. Allá no van a los teatros, allá no van ni siquiera a la feria del pueblo. Allá no andan metiéndose con los juegos, ¿verdad?, de fútbol, de básquetbol, y teniendo sus propios equipos. Esa era la manera en que cada cristiano crecía. Ahora pues yo creo que también allá todo ha cambiado. Pero cuando se vienen para acá, se adaptan a la condición en que el cristianismo está en esta nación, donde todo se vale, donde nada es pecado, y cambian. Pero aquel que se mantiene firme en Dios, esté donde esté, va a temer a Dios y lo va a agradar y se va a entregar siempre a Él, porque ha aprendido una sana doctrina y se quiere guardar en esa sana doctrina. Porque hoy en día, hermano, nada es pecado. Y si usted dice no, eso es pecado, se burlan de usted. Los mismos cristianos se burlan de usted. Entonces todo esto, hermano, es lo que está pasando. Entonces Dios
está diciendo al pueblo, ustedes no van a ser como los otros pueblos que cuando alguien se muere o cuando quieren hacer algún pacto de sangre por algún muerto, ellos empiezan a cortarse. ¿Recuerda usted los profetas de Baal cuando estaban con Elías? ¿Cómo querían llamar la atención? Cortándose, ¿verdad? Y sacándose sangre. Entonces Dios no quiere que se haga esto porque Él ya tenía preparado una sangre que iba a redimir a todo el mundo. Esa sangre era suficiente para levantar a los muertos, no solamente muertos que están ahí físicamente inertes, sino también a los muertos espirituales. Esa sangre tiene poder. Cuando se menciona la sangre de Cristo, el diablo tiembla, mi hermano. Los demonios tiemblan, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Note bien que esa sangre va a ser mencionada en el cántico nuevo que la iglesia va a cantar en Apocalipsis capítulo 5 cuando estemos en el cielo. Porque nos ha redimido con tu sangre. Esa sangre tiene poder. Entonces, Dios no quería que de una manera litúrgica o de una manera religiosa saliera sangre del cuerpo de los israelitas. La sangre de ellos no iba a hacer absolutamente nada. Estos pueblos paganos tenían sus ritos donde ellos mismos se sacrificaban para poder agradar a sus dioses, llamarle la atención a sus dioses. Entonces, no se cortaban solamente por cortarse, era porque querían llamarle la atención a sus dioses. Entonces, Dios dijo, no, ustedes no van a llamar a mí la atención cortándose con cuchillos. Ustedes no van a andar sajándose el cuerpo para llamarme a mí la atención. La sangre de ustedes no me va a llamar a mí la atención. La única sangre que me va a llamar la atención es la que ya tengo preparada. La sangre de mi hijo que va a morir en la cruz del Calvario por ustedes. Esa es la única sangre que le llama la atención a Dios. Usted sabe, para la Semana Santa y cuando hacen, ¿verdad?, todas esas solemnidades en la religión tradicional, ahí pues la gente se va de rodillas caminando y se va cortando, ¿verdad?, con muchas cosas cortándose el cuerpo y van sangrando porque quieren agradar a Dios. Entonces Dios dice, no, eso no lo van a hacer ustedes. Yo no quiero ver esas acciones, esos actos, esos ritos dentro de ustedes. Se me van a guardar de acuerdo a mis ordenanzas, porque no van a estarse hiriendo o rapándose a causa de muerto. A Jesús se le acercó a alguien que quería seguirlo. Y ahí en Lucas capítulo 9, versículo 60, Jesús le dice algo porque él dice, yo quiero seguirte, ok, vente, sígueme. Pero, ¿qué sucede con este hombre? Le dijo, no, ¿sabes qué? Mi padre se murió, deja que lo vaya a enterrar. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Parece acá como que Jesucristo no está a favor de la familia. Porque si el padre de alguien se muere, pues hay que irlo a enterrar, ¿verdad que sí? El hijo va a ir a enterrarlo, pero en este momento este hombre se había encontrado con Jesús. Y suceden o pasan dos cosas: el encuentro con Jesús y la muerte de su padre. Entonces, él tenía que decidir. Él estaba entre la espada y la pared. Pero el punto es de que él tenía que discernir muy bien y tratar de resolver este dilema.
¿Jesús o mi padre? Mi padre está muerto, pero Jesús está vivo. Él tenía que pensar esto. Yo ya no puedo trabajar para mi padre, pero puedo predicar el evangelio del reino. El asunto de balancear. De Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, ¿quiénes son los muertos que tienen que enterrar a sus muertos? Judas capítulo 1, versículo 12, da la respuesta. Mire quiénes son los muertos que entierran a sus muertos. Dice, hablando de aquellos rebeldes, de aquellos que se apartan de la verdad. Entonces en Judas 12, ¿verdad? 1:12, bueno, tiene un capítulo, ¿verdad? Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Ágapes es la comunión que hay entre los hermanos. Es el amor de Dios con el cual estamos unidos. Estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. No se interesan por nadie más, se interesan por ellos nada más. ¿Qué les importa lo que pase en la iglesia? ¿Qué les importa lo que pase con los hermanos? ¿Qué les importa lo que pase con los líderes? No les importa nada. Ellos quieren sentirse bien. Los intereses son para ellos. Nubes sin agua, están vacíos. Esas nubes no son de bendición porque no tienen agua para regar la tierra. Llevadas de acá para allá por los vientos, no están pesadas. Árboles otoñales, todo el tiempo están ahí sin hojas, esperando que retoñe la nueva flor, la nueva hoja para dar fruto, pero nunca sucede eso. Por eso dice sin fruto. Pero miren lo que dice acá, 2 veces muertos. Esta gente está 2 veces muerta y están desarraigados, están destituidos de la gloria de Dios. Así que Jesús le dijo a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquellos que están 2 veces muertos. Esto no tiene nada que ver con el reino, no tiene nada que ver con el evangelio, no tiene nada que ver con el trabajo ministerial. Pues entonces que se ocupen allá enterrando a sus muertos. 2 veces muertos porque están muriendo físicamente, pero están muertos espiritualmente también. Alguien dijo, muertos que caminan, ¿verdad? Muertos que caminan. Entonces lo que Dios quiere con este pueblo en el capítulo 14 es que no hagan ritos religiosos conforme a los ritos de las otras naciones. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 14, aquí en Deuteronomio, Dios les da la razón por qué no tienen que hacer esto. Note bien, aquí Dios está diciendo, lo que ellos están haciendo allá me ofenden. Eso me ofende a mí. Es inmundo. Eso está sucio. Está contaminado. No es algo limpio. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Palabra santidad, entonces tiene que ver con lo que es estar separados para Dios, estar completos para Él. Es algo que está sano, algo que no pierde su valor. Tú eres pueblo santo. Ahora, esta palabra, eres pueblo santo, Dios está diciendo, ustedes son un pueblo que yo aparté, que yo saqué de las demás naciones. Son un pueblo que yo separé de entre las demás naciones. No es porque ustedes sean mejores que los otros, sino porque lo hice por el pacto, por la promesa que establecí con vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vemos acá que este pueblo es santo. No porque realmente ellos estén
en santidad, porque este pueblo todavía no está guardando ni la ley. En el capítulo anterior nosotros estudiamos de que Moisés le está diciendo, allá en la tierra ustedes van a vivir bajo esta ley que Dios les está dando. Acá no pueden y no van a vivir como están viviendo acá, que están haciendo lo que ustedes quieren. Pero cuando estén en la tierra, ustedes van a vivir de acuerdo al mandamiento que Dios les está dando. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a las iglesias, no te bien la iglesia de Corinto cómo estaba cuando escribe Pablo la primera carta, 1 Corintios. Era una iglesia muy desordenada. Ahí habían pleitos, los hermanos llevaban al otro hermano a la corte. Había pecado en la iglesia. Había uno que estaba viviendo con su madrastra. Habían personas que habían mujeres que habían aceptado a Jesucristo, que eran sacerdotisas en el templo de Diana, adorando a Zeus, dioses griegos, y vinieron, porque todo eso estaba influenciado por la religión griega, y aceptaron a Cristo. Las sacerdotisas allá se rapaban para identificarse como sacerdotisas. Se rapaban y servían en el templo de su Dios. Pero cuando llegaron a la iglesia de Corinto, que ya habían aceptado a Jesucristo, no se dejaban crecer el cabello. Querían seguir igual. Querían sentirse sacerdotisas en el templo. Y Pablo le manda una carta en la 1 Corintios y le dice, porque para la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Ustedes déjense crecer el cabello para que el mundo ya no los confunda, porque ya son hijas de Dios, ya son cristianas, y luego van a andar en la calle y van a decir, allá va la sacerdotisa. Y la van a ligar con el Dios falso. Pero al estar acá en la iglesia, déjense crecer el cabello. Y por supuesto, habían hombres con el pelo largo. En Israel estaba el voto nazareo, ¿verdad? Uno ya nacían siendo nazareos porque Dios los había apartado. Y Samuel fue nazareo, Sansón fue nazareo, Juan el Bautista fue nazareo, Jesús no fue nazareo. Así que Jesús no podía cargar el pelo largo, porque en el pueblo judío solamente el nazareo era permitido cargar el pelo largo porque hacía un voto. Y cuando él hacía ese voto, se dejaba crecer el cabello, y cuando todos lo miraban, sabían que era un voto nazareo que había hecho. Y muchos hacían un voto para 1 año, 2 años, y cuando se llegaba el día del cumplimiento del voto, iban al templo a cortarse el cabello. Tal parece que Pablo hizo en cierta ocasión un voto que fue al templo a cortarse el cabello. Él había hecho un voto nazareo, quién sabe desde cuándo. El punto es de que fue con unos compañeros y fueron a cumplir con su voto nazareo. Pero entre el pueblo Corinto, o sea, entre el pueblo de los corintios, ellos no eran judíos. Ciertamente, pues habían judíos y habían gentiles. Pero tal parece que los hombres gentiles se estaban dejando crecer el cabello. Y Pablo no quería eso en la iglesia. Y les dice, porque a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, pero al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, le dice Pablo, bueno, si alguien no se quiere dejar crecer el cabello, pues que se cubra, póngase un manto, porque yo no quiero que las mujeres estén pelonas adorando a Dios. Porque, en otras palabras, estoy celoso de que lo mismo que estas mujeres pelonas
hacían allá en el templo de Diana y de Zeus, lo vengan a hacer acá a la iglesia de Jesucristo. Que se pongan un manto. Pero si se dejan crecer el cabello, mejor, porque el cabello se le ha dado a la mujer en vez de velo. ¿Se da cuenta? Así que había un problema ahí. Así que en la iglesia de Corinto había muchos problemas. Pero si usted lee el principio de la carta, Pablo dice, a los santos que están en Corinto. En otras palabras, cuando saluda a los hermanos que están ahí en esa iglesia, les llama santos. ¿Se da cuenta? Pablo escribe otras cartas y les llama santos a esas congregaciones, a los miembros de esas congregaciones. Santos. Ahora, ¿por qué? Quizá porque estaban viviendo santamente. No tanto así, era porque era un pueblo que ya había aceptado a Jesucristo y que de una forma progresiva se iba santificando, pero que ya estaban dentro del redil. Ya Dios los había aceptado a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Así que esto se llama santidad o santificación posicional. Ser santos posicionalmente, porque somos declarados santos por Dios. Pero hay una santificación experimental, donde nosotros tenemos que irnos santificando cada día, apartándonos del pecado cada día, limpiándonos cada día, purificándonos cada día. Esa es la santificación experimental. Pero posicionalmente, ya para Dios todos somos santos, ¿se da cuenta? Porque todos hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Pero Dios quiere que vayamos progresivamente metiéndonos más con Él, quitando las hojas secas, ese montecillo que no es parte del jardín, andar limpiando el jardín. Dios es el que hace crecer las plantas y que produzcan rosas y flores de diferentes colores. Eso no lo podemos hacer nosotros, pero sí podemos limpiar el jardín, quitar las hojas secas, aquello que no es parte del jardín y que hace que el jardín se vea feo. Eso es santificarnos cada día delante de Dios. Por eso dice Santiago, amados hermanos míos, no erréis. ¿Se da cuenta? No erréis. Dando a entender de que no hay que fallar al tirar al blanco. Hacerlo todo de acuerdo a como Dios quiere. Entonces, este pueblo es un pueblo santo porque Dios los ha posicionado de esa manera. Un pueblo santo. Pero, ¿santos a quién? Dice, eres pueblo santo a Jehová tu Dios. La santificación de cada hombre y mujer de Dios tiene que estar dirigida a Dios. No para agradar al ojo. Porque el punto es de que muchas veces queremos ser santos, pero para agradar al ojo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Porque el hombre quiere que tú seas así, si no te manda al infierno. Que seas así, que seas así, que seas así, que seas así. Pero, ¿por qué mucha gente obedece a los hombres en vez de obedecer a Dios? Porque no saben nada de Dios. Y el hombre se aprovecha para decirle, así, así, así te quiero, así te quiero. No aplaudas así, aplaude así. No levantes tus manos así, levanta tus manos así, ¿verdad? Bueno, a menos que la persona esté enferma, pues. Pero un sano va a levantar sus manos así. Imagínense que lo pare un policía y que le haga así. ¿Verdad? Si está sano, va a levantar las manos. Porque también se quiere librar de que venga por ahí un disparo. Uno mismo tiene que, ¿verdad?, librarse obedeciendo las órdenes. Entonces, hay que ser santos a Jehová. A Jehová. Ahora, el hombre de Dios, si va a establecer doctrina
en una congregación, tiene que ser una doctrina bíblica, de acuerdo a la Biblia, que la misma congregación abra la Biblia, que la misma congregación lea lo que aquí dice la Biblia. Por eso, cada imposición de cualquier ley que venga tiene que ser de acuerdo a la Biblia. A mí nadie va a venir a decir que diga esto y que haga esto y lo otro, y si no está en la Biblia, simplemente porque se le inventó hacer cualquier cosa. Como allá en África un pastor sacó a todos los mismos a comer zacate. Y si no comen zacate, pues todos se van al infierno. Y van todos, y hasta tomaron el video, ahí están todos comiendo zacate usted. Porque a través del zacate van a recibir la fuerza del Espíritu. Eso, hermano, está fuera de orden. Yo no sé, esta gente no lee la Biblia, hermano. Mucha gente no está dentro de los parámetros de la voluntad de Dios, sino dentro de los parámetros de la voluntad del hombre. Y el hombre hace lo que quiera con esta gente porque quizás hasta les prohíben que traigan Biblia a la iglesia. Porque hay unos que dicen, déjenme que yo lea. Usted no habla su Biblia, yo lo voy a leer aquí. No, yo siempre hablo la Biblia para ver si lo que está diciendo está correcto, porque muchas veces una palabra que cambie se trastornó todo. Y luego dicen, no, como dice Dios, yo no he dicho nada. Lo que pasa es que se leyó eso muy erróneamente. Y, por ejemplo, alguien dejó de estudiar porque su pastor le dijo que la Biblia dice que el estudio es malo y que el estudio mata. Y le leyó 2 Corintios 3, lo dice porque la letra mata. ¿Te das cuenta? La letra mata, no estudies. Y ya no fue a estudiar porque la letra mata. Pero ¿de qué está hablando Pablo? La Biblia hay que interpretarla por su contexto. Es una regla de interpretación, la hermenéutica, interpretación bíblica. La letra mata. Pablo está diciendo que la ley mata. Ya este pastor pues dijo que nadie tenía que estudiar. Hoy apareció ahí una señora líder de un concilio que todo aquel que tenga un defecto físico no puede subir al púlpito. ¿Se cuenta? Dios le dijo a Israel de que no aceptara en el sacerdocio cualquiera que tenga, pero está bajo la ley, eso es una nación. Pero en la gracia eso no existe, hermano. Imagínense que entonces Dios no puede llamar a uno que no vea al ministerio o a un cojo porque están desahuciados por Dios en el ministerio. Mira, hermano, el apóstol Pablo entonces no podía subir al púlpito de esta mujer, porque el apóstol Pablo estaba más enfermo que cualquier otro. Estaba hasta ciego. A él le dice a los Gálatas, hasta querían ustedes quitarse sus ojos para dármelos a mí. Había impedimento en él. Alguien dice que no podía ni caminar porque tenía los pies así, las piernas. ¿Cómo se llaman esto? Allá en nuestro país le llamamos cosco, no sé cómo que. ¿Así se llama o cómo? ¿Verdad? Pero, o sea, ¿se imagina usted alguien que camina encorvado, que no puede hablar de Cristo, que no puede pasar un púlpito a cantar un himno? Esta mujer está loca, está imponiendo su propia doctrina. Y muchos aceptan esa doctrina, porque no leen la Biblia, no se van a la Biblia. Yo doy gracias a Dios que Dios me ha enseñado su sana doctrina. Sí. Y a mí no van a venir con esas cositas. Hermano, por esa razón hay que estar firmes en Dios. Hacer cositas ahí arbitrarias que no se saben ni para qué se están haciendo. Otros, no. Ustedes dicen, si quieren irse al cielo, no solamente tienen que dar sus diezmos, ni sus ofrendas. Cada mes me tienen que traer $1,000. Y ahí están los pobres hermanitos trayendo $1,000 cada mes. Y cuando no tienen, los tienen que ir a prestar, porque si no, se les quita la membresía en la iglesia. Si usted quiere tener privilegio, dice usted tiene que traer los $1,000, si no, no puede cantar. Y ahí están los pobres hermanitos esclavizados, porque no leen la Biblia.
Usted tiene que aprender a leer la Biblia. Para que cuando venga un falso por ahí diciéndole cosas, usted diga, cuidadito. ¿Sabe usted que cuando Pablo llegó a un cierto sitio a predicar la palabra, ellos sabían que era fariseo y que ya Dios lo había transformado y todo eso, pero mire, ahí cada palabra que él decía lo estaban chequeando con el libro abierto para ver si era cierto lo que estaba diciendo ahí. Eso no es asunto solamente de hablar y de obedecer a cualquier cosa que se diga. Hay que obedecer la palabra de Dios. Obedecer lo que el hombre dice fuera de la palabra de Dios no limpia. Jesús dijo, Padre, ellos ya están limpios por las palabras que yo les he dado. Porque las palabras que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Por eso Jesús hablaba con autoridad. Porque hablaba con las palabras que el Padre le había dado. Ellos decían, este no habla no enseña como los escribas. Este enseña con autoridad. Porque cuando se habla la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos da autoridad a nosotros, hermanos, porque no es palabra nuestra, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no pierde su poder. Usted cada vez que hable, que tenga que resolver un problema, que tenga que dar un consejo, que sea tentado por Satanás, tiene que usar la palabra como lo usó Jesucristo. Escrito está, decía Jesús. Pero el diablo también viene con lo escrito, pero bien tergiversado. La aplicación que Satanás da es muy diferente a la aplicación que Cristo le estaba dando. Satanás estaba citando la Biblia también, pero equivocadamente. Tenemos que tener cuidado con todo esto. Por eso dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. A Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido. Ahí está la santidad. Una santificación posicional. Jehová te ha escogido. No te ven que le está hablando de una nación. Para que le seas un pueblo único. ¿Quién dice la palabra único? No hay otro igual. No hay otro igual. Un pueblo único. Hoy hay iglesias que no se distinguen de los mundanos. Hay bailes en las iglesias ahora. Por ejemplo, en un video, en un club nocturno, están todos ahí y la iglesia cantando un corito. Aquí canciones mundanas a Satanás y aquí coritos según ellos a Dios, pero haciendo lo mismo. Hasta luces tenían así, mire usted. Y cantando coritos evangélicos y según todos ahí. Esto no es presencia de Dios. Ahí estás, en los dos lugares está Satanás. El hecho de que esto se llame iglesia y que haya una cruz allá afuera y que diga pentecostal. Hoy el pentecostalismo se ha tergiversado. Por eso ahora, hermano, el pentecostal piensa que ser pentecostal es ser loco. No, no. Todo tiene que ser bien ordenado. Mucha gente se dice, yo soy pentecostal y que a mí me guía Dios y que es lo otro. Y hace una locura que hasta arruina y hace mucha bulla en los cultos. No dejan ni predicar porque hasta se levantan hablando en lenguas y haciendo alborotos. Y cada culto es un relajo. ¿Por qué? Porque se dicen que son pentecostales. Eso no es ser pentecostal. Esto, hermano, es un desorden. Pablo trató de corregir estos desórdenes que había en la iglesia de Corinto. Porque había muchos que se ponían a hablar en lenguas y en lenguas y en lenguas, y llegaba el pobre indocto que por primera vez llegaba a la iglesia, no sabía nada de Dios o de Jesús, y se sentaba y miraba todos aquellos hablando en lenguas y él decía, ¿y esto qué? Aquí es un manicomio, ¿qué pasa acá? Porque no había un orden, no había una liturgia ordenada. Es cierto, el pentecostal cree en el derramamiento del Espíritu Santo. Yo soy uno que creo en el derramamiento del Espíritu Santo. Si pasa lo que pasó en la casa de Cornelio, por causa de la palabra, gloria a Dios, que interrumpieron a Pedro, porque Pedro estaba predicando y cayó el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Ese es el verdadero pentecostalismo. No por la música y cuanta cosa, hermano, porque cualquiera que escucha música, mire, póngale música a un niño, se va a dar cuenta. Hasta el recién nacido empieza, así le hace las pernitas, mire. Porque escucha música.
Pero denles palabra, a ver si reaccionan de esa manera. Hay creyentes que solamente con la música es que danzan y bailan y están ahí, pero cuando viene la palabra hasta se duermen. Son ronquidos que dan en la iglesia. Porque según ellos solamente sienten la presencia de Dios a través de la música. Si no hay música, no hay presencia de Dios. Qué aburrido estuvo el culto, dice. Porque no le saben poner atención a la palabra del Señor. Los siervos que estaban ahí con Cornelio, y la familia de Cornelio, el mismo Cornelio, ellos no tenían música ahí. Ahí no había una sinfónica. Ahí había palabra de Dios. Y cuando Pedro estaba predicando la palabra de Dios, llegó al corazón de ellos y el Espíritu Santo se derramó. Y Pedro dijo, ¿y aquí qué ha pasado? Según yo, solamente nosotros los israelitas podíamos recibir el Espíritu Santo, pero estos también lo están recibiendo. Y yo les dije a los israelitas que para que reciban el Espíritu Santo se tenían que bautizar, pero estos ni los he bautizado y ya recibieron el Espíritu Santo. ¿Ahora qué impide que los bautice? Si ya recibieron el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? La palabra hace la diferencia. Por eso ahí en las iglesias hay músicos que están en el culto tocando y tocando y qué maravilla. Pero cuando viene la palabra, se van a tomar café o se van a sentar por otro lado. Y los pastores lo saben. Pastores alcahuetos. Un músico así no debe tocar. No, ahí se van los músicos por allá y el pastor en el púlpito y los hermanos y los músicos por allá. Hasta con las otras muchachas que también son del mismo grupo. Eso no sirve. Eso no es iglesia. Ahí no hay doctrina. Ahí no hay seriedad para servir al Señor. Ahí no hay ministerio dado por el Espíritu Santo. Eso no es de Dios. Dios quería que su pueblo fuera santo, que no fuera como las otras naciones. Un pueblo que sea único, único, entre todos los pueblos que están sobre la tierra, todos. Este pueblo no se podía comparar con ningún otro pueblo allá. Con aquellos sí nos comparamos porque esos son de sangre azul. Nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué cada iglesia se está comportando muy fuera de lugar en sus cultos ahora? Porque están imitando a la otra iglesia que está en la esquina. Oh, es que aquí en la iglesia tiene mucha gente. ¿Y por qué tiene mucha gente? Ah, porque hacen eso. Fíjate que corren y tienen música y ponen luces y apagan las luces y ponen luces de colores y se llenó la iglesia. Ah, pues yo voy a hacer lo mismo también, dicen nosotros. ¡Qué barbaridad usted! Eso está fuera de serie. Entonces el evangelio se está corrompiendo porque los nuevos que vienen, los que van creciendo y ven que el evangelio es así, cuando ven un evangelio como el que nosotros predicamos, les es locura. Dicen, ahí no se siente nada usted, mejor me voy para allá. ¿Se da cuenta? Porque tienen un evangelio completamente fuera de las escrituras. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nuestro evangelio tiene que ser poder de Dios, hermano. No bulla. Porque el reino de los cielos, dijo Pablo, no es comida ni bebida, sino poder de Dios. Y tenemos nosotros que practicar lo que la Biblia dice. Pero note bien que en el versículo 3, ahora viene por acá ya las instrucciones. Nada abominable comerás. ¿Se da cuenta? Comer, es que... mi hermano, cuando alguien se contamina con el mundo, está comiendo. ¿Verdad? Cuando usted se junta con alguien, usted va a ser afectado por lo que ese alguien es, por lo que ese alguien tiene y por lo que ese alguien habla. ¿Se da cuenta? Usted va a ser afectado en esas tres áreas. Va a estar ya en conexión con esa persona.
Nada abominable comerás. La palabra abominable debe ser muy discernida. Dice nada, nada. Nada de solamente algo, un poquito, no, nada abominable comerás. Eso está establecido por Dios. Ahora, note bien, y empieza a darle la lista, a repetirle a Moisés lo que ya se les ha dado en Éxodo y en Números acerca de los animales inmundos, en Levítico. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Luego nos identifica, dice el versículo 6, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. ¿Verdad que sí? Aquí los hermanos que vienen del campo, que tuvieron ganado, pues saben muy bien lo que es rumiar. La vaca tiene 4 estómagos. Se come la comida, ¿verdad? Y se la pasa al primer estómago. Y luego ya, yo miraba las vacas de mi abuelo que era de noche y estaban mastique, como que tuvieran chicle. Pero del primer estómago regresan la comida a la boca y la mastican mejor y la pasan entonces al segundo estómago. Y así va. Y hasta que producen la leche. Entonces, esos son los animales que se podían comer. Dios se los identifica. ¿Quiénes son estos animales? Dios está hablando de animales, pero realmente Dios está diciendo, ustedes con esa clase de gente se deben de juntar. Gente aceptable por Dios. Gente que ame a Dios. Gente que esté bien con Dios, que tenga buenas actitudes, que sepa adorar a Dios. Con ellos se deben de juntar ustedes. Comer, hermano, es aceptar. Cuando usted no acepta una comida, usted no come. Usted come una comida cuando la acepta, pero la tiene que aceptar primero. Es más, si a usted le gusta la comida, pero su estómago no la acepta, la tira. Es aceptar lo que hay allá. En otras palabras, acepta aquello que es de Dios. Vive conforme a las buenas actitudes. Es más, Pablo dice que las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no se está hablando de Dios. Dice Pedro que, y Efesios capítulo 5, que hablemos entre nosotros, ¿verdad? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es comer lo que Dios quiere que comamos, alimentarnos. Luego dice, versículo 7, pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida. ¿No está bien? Estos animales que no se comen, en apariencia, son igual que los otros limpios. Tienen pezuña hendida. Y también, ¿cómo se dice? Pues rumian o rumean. Rumean, ¿verdad? Bueno, digamos rumean, pues. No sé si es rumian o rumean, pero bueno, es una palabra que no lo usamos todos los días. Pero aquí la Biblia dice, entre los que rumian, no tiene acento en la I, en los que rumian, ¿verdad?
y entre los que tienen pezuña hendida. Y lo dice, el camello rumia y tiene pezuña hendida. La liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen ¿qué? Pezuña hendida. ¿Serán llamados qué? Inmundos. Déjenme aclarar aquí algo. Pero esto no comeréis entre los que rumian y entre los que tienen pezuña hendida. Ok, no tienen las dos cosas. Estos animales van a tener una de las dos. ¿Verdad que sí? ¿Van a entender? La vaca tiene pezuña hendida y rumia. Se puede comer. ¿Verdad que sí? Pero el camello, la liebre y el conejo rumian, mas no tienen pezuña hendida. Entonces son inmundos. ¿Se da cuenta? Se parecen en algo a aquellos con los cuales nosotros nos podemos juntar, con aquello que podemos comer. Esta es la gente que está en la iglesia y tiene buenos modales cristianos. ¿Verdad que sí? Rumian. Pero les quitan los zapatos, no tienen pezuña hendida. Esta es gente que por un momento parecen cristianos, pero no lo son. Son inmundos, aunque rumian. Otros no rumian y tienen la pezuña hendida. Dice, bueno, con este me junto porque este sí dice aleluya, gloria a Dios, pero no rumia. Es inmundo. Cuidadito con este hermanito, con esta hermanita, porque es inmunda la persona. Te va a contaminar con algo, con chismes, con críticas, te va a enfermar la mente, va a hacer que hasta que te retires de la iglesia, que ya no le des a Dios lo que a Dios le pertenece, porque te confunde toda. Pero luego dice, pero ahora viene por ahí, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia. ¿Se da cuenta? ¡Oh, será inmundo! De la carne de esto no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Mira, hasta el cuerpo no deben de tocar. Ahora, Dios dio todo esto, por supuesto, para que el pueblo tuviera una buena salud, una mente clara. Porque cree usted que los judíos son buenos para los negocios y para el estudio y para lo científico. Porque, ¿saben? Dios les prohibió comer cosas tóxicas, cosas que envenenan, no solamente el estómago, no solamente la sangre, sino también el cerebro. Hay gente allá que come cerdo y le sale hasta gusanos en la cabeza. Y ahí están sacando los gusanos, a otros salen los gusanos hasta en los ojos, porque comen cerdo. Cada vez que van a matar un cerdo, viene alguien y le saca la lengua y no sé qué le ven la lengua. Y el pobre cerdo son gritos que pegan de que le sacan la lengua. ¿Verdad? Sí, en otras palabras, a ver si no tiene, ¿cómo se llama? La sarna. Y ¿usted cree que hay gente honesta? Hay gente que sabe que los cerdos que está matando para vender su carne tiene sarna. Y allá van todos al mercado a comprar el cerdo. Y al rato los ve que andan de lado así. Y dice, ¿qué pasó? Yo creo que esa sandía que me comí me cayó mal. No, fue el cerdo. Se ha comprobado que la carne de cerdo atrasa la habilidad mental de una persona. Qué terrible eso. Y a mí como me gustan los chicharrones, ¿usted? Está terrible eso, es una tentación grande. ¿Verdad que sí? Bueno, pero no estamos hablando de que estamos en la misma dispensación como estaba el pueblo de Israel.
Dios prohibió los animales para la dieta, pero también aquí hay algo tipológico. Cuidado con aquellas personas que te juntas. Te pueden cambiar. Un hijo puede ser muy bien educado en su casa, pero cuando él empieza a juntarse con sus amigos en la escuela y los amigos del barrio, se perdió toda la educación. Se fue todo. Así pasa con creyentes en la iglesia, que también que están con el Señor, de oración, vienen todos los días a los cultos, están alabando al Señor, cumplen con sus votos, con sus responsabilidades, y de repente se juntan con uno que solamente tiene pezuña, pero no rumia. ¿Qué sucede? Al rato se empieza a aflojar, ya no viene al altar, ya no canta, ya se va aguadando todo y se perdió en el mapa, del mapa. Ya no existe ahí. ¿Dónde está el hermanito? Y todos los días era el que más decía aleluya, gloria a Dios en la iglesia. No, ya no está. Ahora está gritando los Lakers allá. ¿Por qué? Porque se juntó con alguien que rumia y no tiene pezuña, o tiene pezuña y no rumia. Dios dice, júntate con aquel que rumia y tiene pezuña. Esos puedes comer. Bueno, dice acá, ¿en qué versículo estamos? En el 7, ¿verdad? O en el 8 ahora. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia o será inmundo. De la carne de esto no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Cuando yo estaba estudiando sobre los camellos, hermanos, están adaptados para andar sobre la arena. Las patas de los camellos son anchas para andar sobre la arena. Las pestañas son largas para cubrirse de la arena. Y las narices, cuando hay viento de arena, se pueden cerrar. Imagínense ustedes, está preparado para vivir en el desierto. Quiere decir que no te juntes con los camellos, porque esos no pueden edificar su casa sobre la roca, solamente pueden andar sobre la arena, están preparados para vivir en la arena. Es por demás. Estaba leyendo sobre la liebre. La liebre tiene las orejas muy largas y tiene las patas más largas que del conejo. Pero la liebre está muy enseñada a defenderse, a protegerse. Y cuando come la liebre, brinca para acá y brinca para acá. Brinca a la derecha y brinca a la izquierda, comiendo. Agarra de aquí y agarra de acá. No te juntes con esos. Esos son los que andan de una iglesia en otra. Sí. Esos son los que andan haciendo cultitos en las casas allá, fuera del permiso del pastor, que escuchan lo que se dice acá y luego escuchan lo que dicen en la radio. Y están ahí ya. Qué bueno sería que solamente escucharan, oírlo todo y retener lo bueno. Pero esta gente anda como la liebre. Otra cosa que tiene la liebre es que es independiente. La liebre no le gusta estar en el grupo con los demás. Se aparta inmediatamente. La misma madre deja sus crías y se va. Y porque la naturaleza misma le enseña a vivir por sí sola, la liebre. Usted no debe ver a la liebre caminando todos juntos, no. Es independiente. No te juntes con esos creyentes que no se sujetan a las reglas, al pastor, a las ordenanzas de la iglesia, a las ordenanzas bíblicas. Son independientes todo el tiempo. Están fuera del grupo todo el tiempo. No son parte del grupo. Esas son liebres. Cuidado, porque al rato vas a ser igual. Vas a andar por allá. No, yo aquí me quedo y punto. Eso es peligroso. El conejo está muy pegado al suelo usted. Las patas de atrás están dobladas y siempre está así, ¿verdad? Y el conejo cuando camina, un ratito está en el aire y otro rato está en el suelo. O sea, está brincando. Esos son los que un día están espiritual y el otro día están carnal. Esos son que nunca se consagran. Un día, una semana están bien gozosos, aleluya, y la otra semana no vienen a la iglesia. No te juntes con esa clase de gente. Esos son conejos, ¿verdad? Los camellos, las liebres y los conejos. ¡Cuidado! Pero vea lo que viene más adelante. Mire lo que dice el versículo 9. De todo lo
lo que está en el agua, de estos podréis comer, como lo que tiene, todo lo que tiene aleta y escama. La aleta, ¿verdad? Para hacer ese avance, para poderse balancear. Las escamas protegen las partes suaves del cuerpo del pez. Es como una coraza que tiene. Resiste. Son ciertos huesos que hay ahí protegiendo. Hay que juntarnos con esa gente que sabe cómo nadar, sabe cómo vivir en el agua, sabe cómo estar arriba, no abajo, sino que arriba. Se mueve por todos lados, tiene defensas espirituales, gente que puede aconsejarte bien, gente que puede darte a ti una orientación espiritual muy buena. Júntate con esa gente. Esa clase de peces puedes comer. Pero dice, sigue diciendo, versículo 10, mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, inmundo será. Esa gente débil, no tiene cómo defenderse. No, está en el agua, pero realmente no son peces comibles. Yo le dice esto porque esos peces que no tienen escama, que no tienen aleta, son tóxicos. Se prohíbe comer todo eso porque tienen toxinas y la gente se enferma. No son comibles esa clase de peces, porque además esta clase de animales que viven en el agua se alimentan de lo podrido, están siempre abajo. Ahí están abajo, mire, agarrando todo lo podrido que cae. Entonces tenemos que aprender a no juntarnos con gente que se alimenta solamente de lo podrido, que cuando se junta con alguien le empieza a contar cosas de películas, de la lucha libre, de muchas cosas, ¿verdad? De que cuando que no era cristiano, que era matón, que un día le quitó los dientes al otro, y empieza a decir cosas. Esa gente nunca habla de Dios. ¿Sabe usted cómo es con esa gente? No habla, ni siquiera Jesús menciona. Solamente hacen que el demás coma podrido, son los chismes. ¿Va? Y se fijó en la hermana Plutarca, usted. La hermana Plutarca, fíjese, se dio cuenta del vestido que llevaba. Y empiezan a enfermarla otra mente. No te juntes con los peces que no tienen aletas y que no tienen escamas. Comen lo podrido. Júntate con los peces que tienen aletas y que tienen escamas, que están protegidos, que saben cómo manejarse, saben cómo alimentarse. Júntate con esos peces. Bueno, aquí estamos dando una aplicación espiritual, pero realmente si uno come estos animales también se intoxica usted. Ahora, los que vuelan, aquellos que tanto se elogian, ¿verdad? Ay, qué bonito canta la hermana, qué bonito predica el hermano. Ah, pero miren qué bendición este hermano, cada vez que habla yo siento la presencia, aleluya. En cierta ocasión uno tan lleno de bendición empezó a cantar, una muchacha llena de bendición empezó a cantar, me voy con él, me voy con él. El otro día ya no estaba, se había ido con el novio. Y toda la gente en la iglesia recibiendo bendición por el canto, me voy con él, está muy emocionada que se iba con él. Según todos con Cristo. Pero era con el otro muchacho que se iba a ir. Y desapareció de la iglesia. Cuidado con los que vuelan. En esta ocasión estaba un presidente de jóvenes allá en nuestra iglesia cuando yo estaba pequeño. Y este muchacho
agarraba el micrófono y le agarraba una tembladera a usted. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Bendito el nombre. Y los hermanos apenas lo veían, todos sintiendo la presencia de Dios. Aleluya, gloria, amén. Porque hay quienes se van con la bulla a usted. Ponen un resorte enfrente, también ellos se ponen a temblar. Hay que tener cuidado con esas cosas. Y le dice, mi mamá, a mi tío Mario le dice, fíjate que hay un muchacho ahí que es presidente de los jóvenes, que cuando pasa enfrente olvídate, pone toda la iglesia a brincar y a saltar y todos sienten la presencia del Señor. Dice mi tío, pues debería ver, era culto de jóvenes. Y cuando salió, dijo, no, esa es llamará de tuzas. Esa es una llamará de tuzas. Y van a ver. O sea que él pudo discernir que esa bulla era solamente volando, pero el hecho de que ande volando no quiere decir que sea una ave comible. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál fue la sorpresa usted? El muchacho era un poco guapo, ¿sabe? Y las muchachas se van por lo físico. Las muchachas, no sé hoy en día, pero las muchachas veían un espiritual, todas querían ser novias de él. Y el pobre muchacho, pues ahí andaba siendo perseguido, pero también se aprovechó. Cuando se sintió, tenía 3 muchachas embarazadas. Y haciendo la bulla ahí, mire, haciendo la bulla. Y toda la iglesia, aleluya, amén, amén, amén. Hay que tener cuidado, no se deje guiar por los brincos y por los gritos. Porque ahora se piensa que los gritos y los brincos es el poder de Dios. Ese no es el poder de Dios. La iglesia tiene que acostumbrarse a recibir la presencia de Dios y a sentirla a través de esta palabra. Esto que está acá, esto es lo que da el gozo, el poder y la alegría, la bendición. No emociones que están fuera de la Biblia. Por eso hay mucha crítica ahora a las iglesias. Porque están haciendo unas locuras terribles. Hoy el culto estuvo muy alegre. ¿Por qué? Porque todos estaban brincando. Pero pregúntenles de qué se predicó. Es más, díganles quién predicó. Ni del predicador, ¿se acuerdan ustedes? ¿Por qué? Porque se están mal acostumbrando a comer aves inmundas, solamente porque andan volando. Eso es peligroso. En cierta ocasión, hubo un predicador que, estando predicando, algo pasó. Agarró el micrófono y luego agarró el otro. No voy a tocar esta porque puede ser que... agarró el otro. Y hubo un cortocircuito. Y empezó el predicador a hacer así. Y cayó, pero temblando porque tenía el micrófono. Así estaba. Y cuando la iglesia vio que cayó al piso, que se estaba electrocutando, ellos no sabían que estaba electrocutando. Ellos pensaban que era el poder de Dios. Todos empezaron, óigame, era un alboroto en la iglesia porque era el Espíritu de Dios derramándose. Porque vieron al hermano que se estaba temblando, pero se estaba muriendo. Qué terrible eso, hermano. Hay que tener cuidado. El evangelio es poder de Dios, pero es a través de la palabra. Esta palabra que ha salido de la boca de un Dios todopoderoso. Mire, leamos pues entonces para terminar esta clase. Dice ahí en el versículo 10, ¿verdad? No, 11. Toda ave limpia podréis comer. Quiere decir que hay aves sucias. Y estas son las que no podréis comer. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuerpo, según su especie, el avestruz, la lechuza. Imagínense que alguien haga un caldo de lechuza. La gaviota y el gavilán, según sus especies,
el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. ¿Quién va a querer comer murciélago usted? Pero sin embargo, déjeme decirle que hay gente que come aves inmundas. Estas aves son inmundas, comen cosas podridas, viven en lo oscuro, aún en el lugar donde viven. Es un lugar, buscan lugares sucios, cochinos. Esa es la clase de gente que se quiere ganar a los demás por sus talentos, se quiere ganar además porque están adiestrados a hacer cosas, pero es gente que anda volando, pero es gente sucia, gente peligrosa dentro de las iglesias. Hay que tener cuidado. Esta gente son gentes que si es el hombre, anda enamorando a la mujer en la iglesia, la mujer de su hermano en Cristo. Si es mujer, anda echándole el ojo al bigotón que está por allá. Hay adulterio, hay fornicación. Son grandes talentos, pero comen cosa sucia y viven en lugares sucios. ¿Cuánta gente con talento hay hoy en día en el evangelio? Que después vienen hasta blasfeman en contra de Dios. Vienen en contra de las cosas, de las ordenanzas dentro de la iglesia. Porque en primer lugar se ha ganado a gran multitud, porque canta bien, por su orquesta, por su forma de hablar, por su carisma. Pero es gente sucia. Anda volando, pero es gente sucia. Hay que tener cuidado. Pero también Dios dice que tengamos cuidado de las cosas pequeñitas. Esas que aparentemente no son dañinas. Dice el versículo 19. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. ¿De qué sirve que ande volando el insecto? No se puede comer, es inmundo. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero, mira, aquí está el asunto. Al extranjero que está en tus poblaciones le darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe por qué Dios les habla así de esa manera? Cuando realmente después dice que el extranjero que vive en medio de ellos tiene que ser también santo, porque mismo Dios lo mata también. Y que tiene que vivir como ellos viven. Pero Dios aquí en este capítulo está diciendo que al extranjero le pueden dar todo esto cochino que está acá. ¿Por qué lo dice? Porque está haciendo una comparación de lo que dijo primero en versículo 1 y 2. Porque ustedes son mis hijos. Ellos no son mis hijos. Porque ustedes son un pueblo santo. Ellos no son un pueblo santo. Por eso dice Apocalipsis, el que está limpio, límpiese más. Y el que está sucio, ensúciese más. Ya Dios está cansado de ver gente que tiene tantos años en el evangelio y cada día está más sucio, en vez de irse consagrando, en vez de irse limpiando su conciencia, su alma delante de Dios. Por eso dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. De esto, hermano, hay muchos que dicen, esto es difícil entender lo que aquí Dios quiso decir. Dios muchas veces lo dice, lo repitió ahí en Éxodo 23, 19. Aquí lo dice con respecto a la comida. Pero en Éxodo 23, 19 y 34, 26 lo dice con respecto a los sacrificios. ¿Qué quiere decir Dios? Ustedes no tienen que mezclar lo santo con lo inmundo. Está fuera de la dignidad.
¿Cómo van a hacer ustedes algo impropio? ¿Cómo ustedes van a agarrar la leche de la madre del cabrito? Una leche que lo alimenta, una leche que le está dando vida, una leche que lo está sustentando. La leche es para que él se alimente. Pero no vengan ustedes a hacer una grosería de agarrar la leche de su madre y cocer ese cabrito en la propia leche con la cual él se alimenta. Está hablando de inmoralidad, está hablando de suciedad. Está hablando, hermano, de crueldad. Es cierto, los judíos dicen que esto quiere decir que no hay que comer carne con leche. No hay que echarle leche a la comida. Solo que muchos de ellos interpretan. Hay un judío, un rabino, que dice que se refiere simplemente a cocer literalmente un cabrito en una olla llena de leche de la madre del propio cabrito, lo cual se veía como una crueldad existencial. Otros entendieron que es una frase idiomática y que un cabrito en la leche de su madre quiere decir un cabrito demasiado joven que todavía mama de su madre y que es una crueldad contra la madre quitarle el cabrito a tan tierna edad. Sí, Dios por supuesto prohibió de que se le quitara la cría a la madre en los primeros días. Tenía que estar ahí como unos 6 meses, 7 meses. No ser crueles. Otros entendieron que se refiere a una costumbre pagana de hacer eso y por lo tanto Jehová lo prohibió. Sí, los paganos hacían eso para que el pueblo no haga esas costumbres paganas. Otros entendieron de manera generalizada que se refiere a no mezclar en la misma comida productos de carne con productos de leche. Entonces aquí vemos nosotros que hay algo que Dios está diciendo, no lo hagan. Pero ¿acaso no es la palabra de Dios la leche espiritual? ¿Qué están haciendo muchos llamados siervos de Dios? Cocinando a las personas recién nacidas, que tienen que ser alimentadas con la leche espiritual. Las están cocinando en esa misma leche para matarlas. Le están enseñando un evangelio corrupto. Le están enseñando un evangelio torcido. Le están diciendo, esto lo puedes hacer, eso no es pecado. ¿A qué lo puedes hacer? Eso no es pecado. En vez de alimentarlo con la palabra, lo están matando con la misma palabra. Eso se llama crueldad. Pedro dice que hay que alimentarnos con una leche no adulterada, que es la palabra del Dios Todopoderoso. Alimentarnos, pero no hay que matar a nadie con la palabra. No hay que usar crueldad para hacerlo. Por lo tanto, hermano, tenemos que entender que si nosotros discernimos bien lo que Dios quiere y la manifestación que Él hace en su carácter, vamos a obedecer mejor, porque vamos a estar conscientes de lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias.